Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. A los que nos escuchan de fuera del país, a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Esta es su casa, siempre lo decimos, lo recibimos con los brazos abiertos. Un tiempo para darle gracias al Eterno, para presentarnos delante de Él, para estar a solas con Él. Por eso la invitación es para que usted disponga su corazón, para que usted disponga el tiempo, para que esté atento a lo que el Eterno quiere hablar y ministrar el día de hoy a cada una de nuestras vidas. Quiero que reflexionemos hoy un poco sobre algo que pasaba o me sucedía hace unos días, y es el Eterno da la oportunidad de estar compartiendo con un grupo de personas, estar compartiendo de su palabra, de estar llevando esas buenas nuevas, y se generan dudas y nos encontramos a diario con distintas clases de personas, con diferentes personas y por obvias razones con distintos pensamientos, ¿no? Con distintas formas de ver las cosas y las situaciones que pasan. Y me he dado cuenta que hace mucho tiempo tal vez existe esa discusión o ese pensamiento en el que se tilda al Eterno, se tilda a Dios como un Dios que le gusta poner pruebas para castigar a su pueblo, ¿no? Un Dios que le gusta poner la tentación para tener el gusto de castigar a su pueblo o a los que le siguen. Y eso pasaba con alguien, ¿no? Era básicamente el comentario que me hacían sobre, pero cuando yo veo la Biblia me doy cuenta que Dios pone unas cosas imposibles de cumplir con el único fin de castigar, ¿no? Y entonces vienen los comentarios, los castigos fuertes de Dios, las muertes masivas que veíamos o que se ven en la escritura de parte de Dios, obviamente lo habla alguien que no conoce en realidad el contexto y que no conoce lo que es nuestro creador, ¿no? Entonces existe ese pensamiento en muchos y es de lo que nos vamos a encontrar allá afuera. Este ha sido un tiempo muy especial en el que salimos y nos damos cuenta cómo hay gente allá afuera que tiene hambre y sed, que en el fondo de su corazón anhelan conocer al Eterno, pero que están llenos de motivos, que están llenos de pensamientos, que están llenos de principios cerrados quizá o de ideas cerradas quizá que han venido creándose con el pasar de los años. Entonces, quiero leer dos versículos para iniciar. Lo encontramos el primero en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, que dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, el Eterno me está tentando, porque Él nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, dice la Escritura. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 nos dice, este es el mensaje que oímos de Yeshua, que ahora les declaramos a ustedes. El Eterno es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces, quiero que veamos cómo cuando vamos a la Escritura, cuando decidimos no creer en lo que otros nos contaron o en lo que escuchamos de X o Y persona o de alguna fuente, sino que decidimos ir a la palabra del Eterno para verificar si en realidad lo que pienso es cierto o no, pues nos damos cuenta que no es así. Hay dos versículos y hay muchos más, pero en este día tomamos dos versículos
en los que vemos primero que el Eterno no, no es el autor del pecado, no es que le guste enviar tentación a sus hijos, a los de su pueblo, con el único fin de castigarlos, ¿no? Porque en él no hay oscuridad. Y por el contrario, su palabra nos habla de esos planes. Cuando nosotros miramos la escritura, nos damos cuenta que su palabra nos habla de esos planes y planes que son de bien y no de mal. Esos son los planes que el Eterno tiene preparados para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que hacen parte de su pueblo. Entonces ahí podremos decir que, eh, o muchos podrán preguntarse, bueno, de los que nos escuchan hoy, de los que hacen parte de una iglesia, de una comunidad, podrán preguntarse, bueno, y entonces, ¿por qué tantos tropiezos? ¿Por qué tantos obstáculos que se viven? ¿Por qué hay malos líderes? ¿Por qué hay malos gobernantes? Porque es otra de las justificaciones con lo que nos encontramos allá afuera, ¿no? Si Dios es tan bueno como usted dice y como me acaba de leer, si Dios no tienta a nadie, si en Él no hay oscuridad, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos gobernantes malos? ¿Por qué eh, tantas situaciones que vemos, ¿no? Es la típica pregunta que nos encontramos allá afuera eh, con tal de justificar lo que ellos creen, ¿no? Entonces vemos como en la escritura hay muchos casos en los que todo parecía contrario, muchos casos en los que aparentemente existe o el Dios en el que creemos es un Dios injusto, es un Dios malvado, es un Dios que le gusta ver sufrir a los escogidos, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con el caso de los hermanos de José y con la vida de José, ¿no? Nos encontramos también, por otro lado, en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, vemos como, en la Torah vemos como Moisés y el faraón, ¿no? Vemos a Nabucodonosor también, nos encontramos con Nabucodonosor por otro lado. Entonces, hay algo que debemos tener claro. Si ustedes tal vez de los que todavía se pregunta y de los que todavía cavila y duda, hay algo que debemos tener claro y es que el Eterno jamás puso la maldad en los corazones de cada uno de estos personajes, jamás puso la maldad en el corazón de Faraón, era algo que ya existía y era algo que ya estaba dentro de él, era algo que hacía parte de él y que simplemente el Eterno le permitió que creciera lo que había en su corazón. Que eso que abundaba en su corazón, perdón, se hiciera visible, se hiciera literal, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo, a pesar, volviendo al caso de José, por ejemplo, cuando se enfrenta a toda su vida, a toda la situación dura y difícil que vive, vemos por un lado sus hermanos queriéndolo acabar, queriéndolo matar, que lo vendieron al final. Vemos cómo una mujer viene y lo acusa injustamente y fue a dar a la cárcel. Pero nos damos cuenta que ese Dios del que muchos hablan sin conocerlo, al final, en cada uno de ellos, con José, con Moisés, con muchos que encontramos en la escritura, a pesar de que vivieron cosas difíciles y cosas en las que aparentemente Dios no estaba o Dios lo único que quería era hacerles daño y hacerles mal, pues al final los llevó a una victoria, al final los llevó a cumplir con ese propósito que él tenía. Al final, perdón, lo único que se cumplió fue su perfecta voluntad. Y al final de todo eso vemos como con Moisés los planes del Eterno eran de bien y no de mal. Vemos con José como los planes del Eterno eran de bien y no de mal. Y entonces había otro comentario que me hacía alguien y era como, ¿cómo pueden seguir creyendo en que Dios es bueno y en que todo está muy bien cuando a raíz de esta pandemia, por ejemplo, se cerraron tantas iglesias, miles y miles de iglesias a nivel del mundo se cerraron y se acabaron muchas congregaciones? Entonces, muchos lo dicen en son de burla, ¿no? Bueno, pues si su Dios es tan bueno, ¿por qué
se están acabando las iglesias y se supone que a este tiempo, cuando todo el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿por qué se cierran iglesias? ¿Por qué se acaban? ¿Todo se va a acabar? ¿Todo está terminando ahora? ¿Cómo es que todavía siguen tan optimistas, dicen muchos, creyendo en que todo va a estar bien y en que Dios tiene todo bajo control cuando la parte de ustedes se está acabando, cuando las iglesias se están cerrando, cuando leyes están saliendo para que todo esto se acabe? Pero es que hay algo más allá. Y no sé cuántos de ustedes lo notaron, y no sé cuántos de ustedes ya lo han visto y lo han entendido. Pero aunque se cerraron miles de iglesias, aunque eh, duramos un año o 2 años, muchos duraron sin poderse congregar, aunque todo parece estar muy mal y parece estar que se acaba todo, cuando conocemos al Eterno, cuando creemos en Él y cuando vivimos conforme a su perfecta voluntad, podemos ver cómo no se está acabando nada, sino que nos está llevando de avance en avance, que nos está permitiendo ver una victoria mayor de la que hemos visto a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años. Eh, para los que se toman el tiempo de seguir aferrados a la mano del Eterno, van a poder ver, van a poder notar cómo en este tiempo, en realidad, en vez de que se estuvieran acabando las cosas y de que se estuvieran perdiendo muchas cosas, lo que ha habido es un crecimiento mayor de la iglesia, si lo quieren llamar así. Lo que pasa es que hay mucha gente que ve con los ojos naturales, hay mucha gente que ve lo literal, hay mucha gente que se guía por lo que escucha de los noticieros, por lo que lee en los periódicos. Pero hay pocos que quieren pasar tiempo con el Eterno para entenderlo. Y en este tiempo lo que ha habido es un crecimiento y un crecimiento importante. Muchos quizá no han podido percibir, pero muy pronto podremos ver, y eso yo lo creo con mi corazón, podremos ver ese fortalecimiento de la fe como nunca antes se había visto. Venimos durante muchos años eh, y ahora lo hemos entendido y lo hemos hablado muchas veces. Venimos durante muchos años en los que el pueblo se acostumbró a una fe basada en emociones. Muchos creyentes a nivel del mundo se acostumbraron a vivir y a ser alimentados por emocionalistas, a ser alimentados por personas que vienen y que les hablan de cosas literales y materiales, y sus emociones eran manipuladas y muchos se sentían muy bien. Pero en este tiempo, cuando parece que todo se está acabando y que todo se está levantando para terminar con el cuerpo del Mesías, con su iglesia, con su pueblo, con su palabra, es cuando más el Eterno ha ido levantando personas, es cuando Él más ha ido quitando vendas en aquellos que anhelan conocerle, es cuando más ha ido quitando ese entenebrecimiento de la mente y ha permitido ese acercamiento personal con Él. Para aquellos que lo anhelan en su corazón y han seguido ahí, le han estado buscando, su sed de conocerle más ha incrementado. Su anhelo de pasar tiempo con el Eterno ha crecido y hay mucha gente a nivel del mundo que se ha levantado, que ha estado pasando tiempo con el Eterno, que ha estado entendiendo, que su fe se ha estado fortaleciendo, pero se cambió esa fe emocionalista o esa fe que quizá no se entendía el por qué estaba, por una fe basada en la verdad, basada en su bendita palabra, por una fe sana. Entonces, lo que ha venido sucediendo realmente es que el Eterno ha venido escogiendo y ha venido apartando. El Eterno ha venido separando quiénes son los que realmente hacen parte de su pueblo y quiénes no. Eso es lo que Él ha venido haciendo, ha venido escogiendo, ha venido llamando, ha venido permitiendo crecer y avanzar. Está separando el trigo de la cizaña. Eso es lo que ha venido haciendo el Eterno. Y ha venido preparando a muchos de sus hijos para que entiendan que este tiempo no puede ser igual.
Así es que si tú eres de los que ha permanecido después de todo esto, si tú eres de los que mm, sigue estando ahí, si tú eres de los que sigue, aunque tal vez no entiendas muchas cosas, sigues aferrado de la mano del Eterno y sigues todavía aguantando a pesar de todo lo que se ve y de lo que se escucha, pues hoy te quiero animar para que no te desanimes, para que sigas confiando, para que tu fe se fortalezca cada día más. La escritura en Romanos 8:18 nos dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con el anhelo del día del futuro en que el Eterno revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y sabemos que el Eterno hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Eso es lo que dice la escritura. Todo obra para bien para aquellos que le aman. Ahora, ese amor, ¿cómo se expresa ese amor? Bíblicamente, cuando miramos cuál es la forma de expresar amor, nos la deja saber Yeshua cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor. ¿Y qué le responde Yeshua? Le dice, apacienta mis ovejas. ¿Y qué nos está queriendo enseñar con esto? Que el amor verdadero hacia el Eterno se le expresa y lo podemos notar cuando cumplimos con el propósito, cuando cumplimos con lo que fuimos llamados a hacer, cuando obedecemos con lo que fuimos llamados a hacer. Ahí es cuando estamos demostrando ese amor. Y lo que nos dice la escritura es, oigan, para aquellos que le aman, es decir, para aquellos que caminan en su voluntad, que caminan en el propósito, para aquellos que son obedientes caminando en lo que el Eterno les llamó y les encomendó en este mundo, para ellos todas las cosas obran para bien. Así es que si tú estás caminando en la voluntad del Eterno, si tú estás avanzando conforme al plan que Él ha establecido para tu vida, no temas, no desmayes, levántate, recobra fuerzas, porque no eres el único, porque hay muchos a nivel del mundo que se están levantando, porque hay muchos a nivel del mundo que el Eterno está levantando. Y este es el tiempo. Si tú has permanecido, pregúntate el por qué el Eterno todavía te está dando instrucción. Tal vez tú has aguantado sin entender el por qué el Eterno te tiene ahí. Pero ya es el momento de levantarte y de cumplir con lo que fuiste llamado a hacer. Es el momento de predicar su palabra, es el momento de dejar temores atrás, es el momento de entender que Él está levantando su ejército en este momento para llevar a cabo y para combatir todas esas cosas que se están levantando. Así es que em, muchos pueden decir, mm, Dios es malo, Dios está permitiendo que todo se acabe, el sistema está ganando contra la iglesia. Muchas cosas pueden hablar. Así como yo me encontré con alguien que me vino con muchos comentarios, tú también te puedes encontrar con esas personas. Pero hoy tienes que tener claro que aunque todo parezca difícil y oscuro, como le pareció tal vez en algún momento a José o a Moisés, al final todas las cosas terminarán en bendición si caminamos de la mano del Eterno. Así es que renueva tus fuerzas hoy, que ni la pandemia ni las situaciones que están pasando a nivel mundial, ni lo que esté pasando en nuestro país con el cambio de presidente, ni absolutamente nada podrá salirse de la mano y del control del Eterno. Y aunque todo esté muy oscuro, aunque todo parezca muy difícil, puedes tener la certeza que el Eterno al final nos llevará de bendición en bendición, de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento. Así es que no te desanimes, levántate una vez más, cree en el Eterno, reafirma tu fe. Asegúrate de que tu fe sea una fe sana, basada en la bendita palabra del Eterno, y avanza, porque Él es quien va delante de nosotros, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos cuida y Él es quien nos guarda. Así es que no hay nada que temer. Vamos a orar
En esta hora íbamos a pedirle al Eterno que renueve las fuerzas de aquellos que tal vez se sentían cansados, que levante los brazos caídos y que si en algún momento permitiste que entrara la duda o lo más mínimo de duda en tu corazón en cuanto a lo que el Eterno te había hablado, hoy te está diciendo no dudes, yo sigo aquí y aunque pasen muchas cosas y aunque mucha gente diga que yo no existo, que no estoy o que los he abandonado, yo sigo obrando, yo sigo trabajando y todo terminará en cumplir mi voluntad y en cumplir mi propósito. Bendito Rey, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más que tú eres justo, un Elohim justo, Padre, que en ti no hay maldad, que en ti no hay oscuridad, papá. Yo te pido en el nombre de Yeshua, levanta los brazos caídos, Padre, renueva las fuerzas de aquellos que quizá las estaban perdiendo, papá. Trae la shalom en aquellos que quizá estaban dudando, mi rey, de lo que tú, bendito Abacadosh, harías, Padre, con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, papá. Yo te clamo, Padre, para que nos permitas ver más allá, para que nuestros oídos se cierren a las palabras necias, para que nuestros ojos, bendito Abacadosh, se cierren a tantas cosas que nos muestran a diario, Señor, el sistema, y se abran a lo espiritual, se abran a tu voluntad, se abran a tu conocimiento, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, que seas tú en este tiempo, en esta semana, Señor, quitando todo entenebrecimiento, que seas tú quitando toda venda de los ojos, Padre, para aquellos que todavía dudaban y que nos permitas reafirmarnos más y más en ti, bendito Rey. Te lo pido en el nombre de Yeshua, levántanos, Señor, levanta a tus hijos, levanta a tu pueblo, Padre, y permítenos ir a cumplir con tu propósito, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, que seamos usados para guiar y formar bien a nuestros hijos, a los jóvenes, Señor, esas generaciones que se están levantando. Ayúdanos, Padre, y danos la sabiduría, bendito Rey, para saber hacerlo, papá. En tus manos pongo este tiempo, pongo cada uno de los oyentes, Padre, cada una de las personas que están del otro lado de la radio, para que seas tú obrando, para que sea tu bendito Ruach llegando a cada hogar, a cada casa, Señor, para que seas trayendo esa restauración, Padre, que tanto anhelamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.